Bienvenido a este vídeo especial de formación y orientación laboral. Como ves, el escenario que me acompaña no es el que tengo habitualmente, que es el instituto, el Francisco Tomás y Valiente, sino que estoy en mi casa, como puedes ver. Y esto se debe pues, a este periodo de confinamiento al que nos vemos sometidos todos, dada la crisis gravísima que todos estamos experimentando por causa del virus COVID-19. Lo primero de todo es desearte que tú y los tuyos, tu familia, tus seres queridos os encontréis bien y os haya afectado esto, aunque seguro que os ha afectado de una u otra manera, pues que os afecte que os sea lo más llevadero posible y que estés bien, en definitiva. Quería hacer un vídeo especial, un poco al margen de todo lo que de los contenidos que hemos visto hasta ahora, porque como ves ya hemos terminado el temario. Es decir, que sería como un bonus extraordinario, una clase bonus track, una clase extraordinaria en la que te pueda comentar un poco cómo afecta las últimas medidas que se han tomado por causa de la crisis del COVID-19. Porque recientemente, el 18 de marzo, se aprobó un decreto en el que se especifica qué tipo de medidas se pueden tomar a nivel laboral para amortiguar un poco las consecuencias que va a tener esta crisis sanitaria. Entonces, como recordarás, en los temas anteriores habíamos visto el tema de los despidos, la extinción de los trabajos, y habíamos visto que en los despidos colectivos se podía realizar el ERE, que era el expediente de regulación de empleo. ERE. Pues en este decreto del 18 de marzo, como te decía, se posibilita que las empresas realicen lo que se llama un ERTE, que es una especie de ERE, pero de manera temporal, en la que en lugar de despedir colectivamente a muchos trabajadores, lo que haces es les propones una suspensión. Y la suspensión quiere decir que durante ese tiempo esos trabajadores ni tienen la obligación de trabajar, pero tampoco cobran su salario, ¿vale? Eso es lo que sería un ERTE. Entonces se permite o se da facilidades para que las empresas, gracias a esta crisis sanitaria, puedan realizar de manera rápida, con un periodo de tramitación de 7 días, que es bastante expeditivo, un ERTE. Entonces, lo que se supone es que muchos de esos trabajadores tendrían suspensión durante un periodo de tiempo la relación laboral, ¿vale? Las causas para plantear el ERTE son mucho más livianas o mucho más asequibles, por así decirlo, que las de un ERE. Si recuerdas un poco cuando vimos el tema del ERE, la ley exigía que hubiera realmente causas económicas, técnicas o organizativas que pusieran en riesgo la viabilidad futura de la empresa. En este caso no, o sea, para un ERTE, para proponer la suspensión de muchos trabajadores, basta con que sea cualquiera de las consecuencias que todos estamos viviendo por causa del COVID-19. Como puede ser, pues, las restricciones de la movilidad, que una empresa se vea afectada por esas restricciones de movilidad, que disminuyan significativamente sus operaciones, que raro sería que no disminuyeran sus operaciones, porque en todas las empresas de todos los sectores ha ocurrido, o incluso el cierre temporal. Si fueran empresas no esenciales que tuvieran que cerrar obligatoriamente, pues que se cierren, como por ejemplo puede ser un restaurante, ¿no? O un bar. Entonces, en cualquiera de estos casos se podría plantear un ERTE, y eso colocaría a los profesionales, a los trabajadores, en una situación de un desempleo especial, un desempleo entre comillas. ¿Por qué? Pues porque es un desempleo diferente, que no agota la prestación que tú tengas generada previamente para cobrar tu desempleo en el futuro, y no exige periodo de carencia. Es decir, hablábamos en las prestaciones de la Seguridad Social de los periodos de carencia que tienen cada una de las prestaciones, pues en este caso no se exige periodo de carencia, y como te digo, no te agota el paro que ya tengas generado de cara a que en el futuro se pueda extinguir tu relación laboral y tengas que beneficiarte de él, ¿vale? Entonces, más o menos como medida principal del ERTE sería esta, ¿no? Que se permite, con una serie de causas más livianas, proponer la suspensión de los trabajadores en estas condiciones que te comentaba. Además, en este decreto se permite un poco la flexibilización de horarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ERTE solamente se puede plantear cuando previamente se haya agotado la vía del teletrabajo para esos trabajadores. Es decir, hay muchos trabajos en los que es susceptible teletrabajar o trabajar a distancia, y otros en los que no. Un ejemplo bueno podría ser que yo ahora mismo tendría que estar en el instituto y sin embargo estoy en
en casa trabajando. Entonces, solamente cuando se agote la vía del teletrabajo o el trabajo a distancia, se puede dar un ERTE. Pero la ley además permite una serie de flexibilizaciones y habla de adaptación del trabajo y de reducción de la jornada, ¿vale? La adaptación del trabajo pues es adecuar un poco los horarios a las posibilidades que tengan los trabajadores, y la reducción de jornada es disminuir proporcionalmente las horas trabajadas, que hay una disminución proporcional del salario que percibes. ¿Y cuándo cuándo tiene el derecho el trabajador a plantear esta reducción de jornada? Pues en casos pues, que son bastante claros. Uno es para cuidar a personas que estén enfermas y que estén enfermas por causa de esta crisis sanitaria, que estén contagiadas con ese virus y que sean familiares a cargo del trabajador. Bien porque tengan familiares a cargo niños pequeños y por causa del cierre de los colegios tengan que hacerse cargo de esos niños pequeños, o bien para sustituir a personas que eventualmente cuiden a otro tipo de enfermos. Por ejemplo, un cuidador que de repente contrae el virus y está hospitalizado, pues eso hace que ese trabajador tenga que hacerse cargo de ese familiar que habitualmente se ocupa otra persona, ¿no? Y en estos casos, como te digo, se puede plantear esa reducción de jornada y siempre irá acarreada a la disminución proporcional del salario. Y aprovecho aquí para decirte una cosa que suelo comentar en clase, que ya te la he comentado en el pasado y que suelo comentar también en las clases presenciales, que es que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que te permitan en tu empresa. Ojalá sea lo mismo, es decir, porque es una garantía que te ofrece, como te digo, el derecho del trabajo, pero que la ley establece un poco esa garantía, y ojalá, en el mejor de los casos, pues en todas las empresas pues deberían garantizarte ese derecho, ¿vale? Si fuera de tu necesidad. Y luego también hay otra peculiaridad de la que no hemos hablado, que es la de los autónomos, ¿vale? Que cuando hay muchas empresas también, como te decía, hay muchas micropymes en España que están gestionadas solamente por una persona, que normalmente es una persona que está dada de alta en el régimen de autónomos. Entonces, para estas personas se establece también pues una especie de paro, entre comillas, y es que se permite que estos autónomos cobren un 70% de la prestación durante un mes o hasta el fin del estado de alarma, ¿vale? Y normalmente ellos hacen una aportación mes a mes, y entonces lo que se les permite es cobrar el 70% de la prestación de la cotización que ellos hayan hecho, y si no llegara al mínimo se establece la cuantía mínima de la prestación, que son 661 euros. Entonces se cobraría el 70% de estas cantidades en función de lo que hubiera aportado el autónomo, ¿vale? Y los únicos requisitos para cobrar esta prestación es haber estado de alta como mínimo el 14 de marzo, es decir, antes de que se declarara el estado de alarma y justo antes de que saliera este decreto, y estar al corriente de los pagos. Y simplemente con esos requisitos, siendo autónomo, pues tienes derecho a cobrar esta prestación, ¿vale? Y yo creo que más o menos con esto estaría todo lo que quería contarte a raíz de esta crisis sanitaria. Y dado que muchos de vosotros pues sé que hacéis un esfuerzo ímprobo por compatibilizar vuestro trabajo y vuestra formación, pues quería un poco dedicaros este vídeo para aclararos pues cualquier duda que pudierais tener a este respecto, por si os fuera útil. Y no puedo terminar pues más que dándoos gracias por vuestro esfuerzo, que sé que lo hacéis, aunque nos hayamos visto fuera del espacio virtual pocas veces, pues es pues muy grato teneros como alumnos, y espero que, como os digo, que esta crisis que nos afecta a todos pues os sea lo más llevadera posible, y para cualquier cosa que en el futuro podáis tener, o cualquier duda, cualquier problema, no dudéis en contar conmigo, que haré lo que esté en mi mano por solucionarlo de mil amores. Así que un saludo y nos vemos en otra ocasión.